Dicho que la forma de aprender la medicina bucal en este siglo XXI es describiendo las lesiones que podemos encontrar en el área de competencia del cirujano dentista. Habíamos dicho que podemos encontrar cambios de color. Cuando esos cambios de color son cualitativos, de calidad, se conocen con nombre de discromías. Y cuando son de cantidad, solamente se conoce con nombre de cambio de hipocromía o hipercromía. Podemos encontrar lesiones blancas, podemos encontrar lesiones ulcerativas, podemos encontrar lesiones vesículo ulcerativas, vesículo ampollares, podemos encontrar crecimientos firmes hemorrágicos, crecimientos blandos hemorrágicos, podemos encontrar lesiones quísticas, lesiones tumorales. Vamos a desarrollar hoy día las lesiones blancas, ¿no?, que podemos encontrar en el área de nuestra competencia, al interior de la boca, en la cavidad bucal, la que sigue con ella. Antes de hablar de la cavidad bucal, tenemos que recordar lo que ustedes enseñaron en histología o en patología acerca de las características que tiene el epitelio de la mucosa bucal. El epitelio de la mucosa bucal tiene dos tipos de epitelio, un epitelio queratinizado y un epitelio no queratinizado. El epitelio queratinizado mayormente está dado por la mucosa masticatoria, donde está el paladar duro, tiene la mayor cantidad de esta mucosa masticatoria, y se caracteriza por tener un epitelio polistratificado plano queratinizado, donde vemos los estratos del epitelio bien distribuidos, ¿no?, los clavos epiteliales y un tejido conectivo denso, ¿no es verdad? La que sigue, ¿no? En cambio, la mucosa de revestimiento, que está dada por la zona yugal, por el carrillo, se caracteriza por tener un epitelio polistratificado plano y no queratinizado, ¿no?, donde vemos las capas de las células dispuestas en capa superficial, intermedio, basal, y donde el tejido conectivo ya no es denso, sino es un tejido conectivo laxo, ¿no? Y ustedes preguntarán, ¿por qué tenemos que saber eso? Porque tenemos que saber cuáles son los factores que nos dan el color blanco en la mucosa oral, la que sigue. Entonces, abre la puerta, por favor, hay una señorita ahí que quieren dar. Buenas tardes. Entonces tenemos que recordar lo que enseñaron en patología, ¿no?, o en histología, acerca de las características del epitelio de la mucosa bucal. Es un tejido autorrenovante. Con ese criterio sabemos nosotros que las heridas en la cavidad bucal deben demorar de 10 a 14 días, no más. Si sigue más de 10 a 14 días, habrá que investigar el porqué, ¿no? Para los patólogos dice que el número de mitosis de la capa basal es igual al número de las células que se descaman, o que se mueren, o se desprenden, ¿no? Al no haber eso, puede haber un cambio neoplásico del tejido, ¿no? La célula se va diferenciando de comienza en la capa basal y llega hasta la última capa, que es la capa queratina, ¿no?, que tiene como función la queratina la protección, ¿no es verdad? Porque es una proteína fibrosa que es resistente al alcohol y ácidos débiles. Sigue, doctor. Entonces, la pregunta de examen, ya que el delegado me está pidiendo un balotario, siempre es bueno tener un balotario, sería ¿cuáles son las causas o motivos que la mucosa oral puede estar blanca? Entonces puede ser por tres motivos principales, ¿no? Porque existe un cuerpo extraño, ¿no? Ese cuerpo extraño puede estar en el epitelio, porque existen cambios en el epitelio o porque existen alteraciones en el tejido conectivo. Entonces, si la pregunta en el examen es ¿cuáles son las causas o motivos para que una mucosa bucal esté de color blanco?, la respuesta es la presencia de un cuerpo extraño, porque pueden existir cambios en el epitelio o porque existen alteraciones en el tejido conectivo. La que sigue. Entonces, lo primero que debemos aprender como alumnos de pregrado, cada vez que tengamos la mala suerte de encontrarnos con una lesión blanca en el área de nuestra competencia, es lo que está escrito en estos 7 puntos de esta evaluación clínica que aconseja la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo dejo la diapositiva para que más o menos ustedes vayan aprendiendo. Quizás cuando sean profesionales lo van a tener que emplear, pero siempre tenemos que evaluar la coloración blanquecina, ¿no?, ver si es brillante o es opaca. Hay que intensificar la intensidad de la coloración, ¿no?
hay que observar si la presencia de sistema de coloración existe un componente rojo, porque nos va a decir a nosotros que podemos estar frente a una lesión premaligna. Si en esa lesión blanca existen úlceras, surcos o fisuras, cómo es la nitidez de su contorno, si tu textura es áspera o no es áspera, o si la palpación es una lesión firme o si está acorazada o no está acorazada, ¿no? La que sigue. Y aquí están todas las lesiones blancas. Poquitas. De todas esas no vamos a aprender, ¿no es verdad? Pero vamos a aprender lo que mayormente nos interesa a nosotros. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Cuál es lo más común y lo más frecuente? Uno, primero los cambios que se pueden dar por la fricción al momento de masticar o por la presencia de del diente roto, un retenedor fracturado o una arista de una obturación, que es la queratosis friccional. Lo primero que tenemos que tener en mente cada vez que nosotros veamos, y que mayormente se presenta como una línea y se conoce como la línea alba, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que saber nosotros que existe en la cavidad bucal. Después de eso existe un término descriptivo clínico que es la leucoplasia. Y como cirujanos dentistas tenemos que estar familiarizados con eso. ¿Por qué tenemos que estar familiarizados con la leucoplasia como término descriptivo clínico? Porque es una lesión premaligna. Entonces, la leucoplasia, hay una variación a malignidad, es baja de 3 al 7%, pero mayormente cuando está en relación con una prótesis, posiblemente se pueda convertir en maligna. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos cuando vamos a poner una prótesis parcial o total, ¿no? Y hay una lesión blanca? Y se conoce con el término de leucoplasia. ¿Cuál va a ser mi conducta? ¿Qué vamos a hacer? La otra enfermedad blanca, que también es importante que lo conozcamos, aunque es una enfermedad dermatológica, ¿no? Mayormente asociada al estrés, ¿no? Y mayormente más presente en mujeres que en hombres, que es el líquen plano. El líquen plano tiene varias variantes, ¿de verdad? Pero el líquen plano reticular es que mayormente se presenta en boca. Teniendo en consideración que el líquen plano rojo erosivo es también considerado como una lesión premaligna. Entonces tenemos dos lesiones premalignas, ¿no? La leucoplasia y el líquen plano. Y esta leucoplasia también es una lesión premaligna cuando tiene un componente rojo. Y cuando tiene un componente rojo se conoce con el nombre de eritroleucoplasia. Erito que es rojo, eritroleucoplasia. Otra lesión blanca que es de interés para nosotros porque resulta siendo en este siglo XXI la enfermedad de la enfermedad, la candidiasis, la candidiasis bucal. Y en su clasificación lo podemos clasificar en 4 categorías, ¿no? Pero que tenemos que tener presente que al paciente que visita nuestra consulta y tiene cándida bucal, es porque tiene una enfermedad de fondo. Y la enfermedad de fondo está enferma y por eso tiene candidiasis, ¿no? La candidiasis bucal. Porque si nos hacemos un raspado para ver si hay cándida en nuestra boca, vamos a encontrar que sí, pero que no se visualiza, ¿no? No se hace clínico, es subclínico, no hay lesión. Pero tenemos que tener en cuenta que la candidiasis es una lesión no premaligna, pero es una lesión que se considera la enfermedad de la enfermedad. Hay autores que ustedes lo pueden encontrar aquí en el primer piso, al fondo donde hay un renegón que nos atiende en la biblioteca, ¿no? Donde hay algunos que opinan que la candidiasis oral hay que considerarla como una lesión premaligna. ¿Por qué? Porque la cándida hay en su composición de la enfermedad hay una enzima que puede transformar al tejido epitelial en tejido maligno. Pero es una teoría, ¿no? Todavía no está comprobado, pero hay autores que sugieren que podríamos considerar como una lesión premaligna la candidiasis. Nosotros no las consideramos, porque todavía no está demostrado. Después, otra lesión blanca que nos interesa a nosotros, aparte de la candidiasis, son las lesiones que presentan en los niños recién nacidos, que son las perlas de Epstein y los nódulos de Bond, que son quistes, ¿no? Que se forman por la fusión de los maxilares o por el atrapamiento de restos embrionarios, ya sea en el reborde alveolar o en la línea media del paladar. Si están ubicados en la línea media del paladar, se conoce con el nombre de perla de Epstein. Y si están colocadas en el reborde alveolar, son los famosos nódulos de Bond, ¿no?
Otra lesión blanca que también en nuestro medio se presenta, y he tenido la suerte de verlo, por eso lo coloco, es el nevo esponjoso blanco, ¿no? O la enfermedad de Cano. Enfermedad de Cano, no de Polaroid, ni Kodak, sino Cano. Así se escribe, Cano, enfermedad de Cano. Otra lesión blanca que también podemos encontrar, sobre todo en personas de raza negra, es el leucoedema, ¿no? Y esas son las lesiones blancas más frecuentes que el cirujano dentista se puede encontrar. Podemos encontrar otras, ¿no? Como reacciones a fármacos, ¿no? Por ejemplo, una quemadura por ponerte una aspirina en la mucosa bucal, ¿no? Porque tienes dolor de muela, ¿no? O porque te has hecho enjuagatorios con clorexidina, con alcohol, ¿no? También podemos encontrar. Eso más bien lo vamos a desarrollar cuando hablemos sobre discromías de la mucosa oral. ¿A qué sigue, doctor? Entonces, tenemos que saber nosotros que hay tres variables que tenemos que ver cada vez que encontramos una lesión blanca. Estudiar a la persona, estudiar el tiempo que tiene la lesión y qué intensidad ha tenido la injuria, ¿no? Y es por eso que nosotros vemos que el epitelio frente a la injuria va a responder formando pues una hiperkeratosis friccional o funcional, ¿no? En donde tenemos que por fricción, por presión, por traumatismo, por calor, ¿no? O por corriente eléctrica, la que sigue, ¿no? Y eso se llama keratosis friccional, ¿no? Que es funcional. Es la famosa línea alba. Es la primera lesión blanca, entre comillas, que podemos encontrar en la mucosa lugar de nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué se presenta? Por flanco de prótesis, ¿no? Ásperos, rotos o cortantes, por retenedores de prótesis, ya sean a fricción o a punto, los Acker, los Jackson, Steel, ¿no? Por dientes extruidos o ectópicos, heterotópicos, ¿no? Por caries, por bordes cortantes, por el hábito de fumar, posiblemente, o por el hábito de chachar coca, no sabemos. Es la keratosis friccional, ¿no? Que está ubicada solamente en el límite en que existe la cúspide estampadora con la cúspide de guía, ¿no? Del maxilar superior con la mandíbula, la que sigue, por favor. Pero lo que nos interesa a nosotros es la leucoplasia. La primera lesión blanca, leucoplasia. Término acuñado por este alemán Schimmer en 1877. ¿Y qué tenemos que entender por leucoplasia? Vuelvo a repetir, término descriptivo clínico. No necesitas tú hacer una biopsia para decir que es una leucoplasia. Toda lesión blanca en la mucosa oral no desprendible al rozamiento, que no puede ser confundida con otra lesión, recibe el nombre de leucoplasia. Porque la leucoplasia, al momento que tú haces, ¿no?, la biopsia y quieres poner a qué se debe, puede ser una hiperplasia epitelial, puede ser una hiperkeratosis, puede ser una displasia epitelial, puede ser un carcinoma in situ, puede ser un carcinoma invasor. Ahí recién vas a decir qué cosa es, ¿no es verdad? Pero solamente placa blanca no desprendida al rozamiento, que no puede ser confundida con otra lesión, recibe el término de leucoplasia. La que sigue. Y ahí están todas las definiciones de leucoplasia de acuerdo a las últimas publicaciones, ¿no? Comenzando por la Organización Mundial de la Salud en 1978 y por un indio del año 2007, ¿no? Mancha placa blanca que no puede ser eliminada por el raspado ni caracterizada clínica o histológicamente con una otra enfermedad. La leucoplasia, ¿no? Llega el paciente, te saluda, tú se saca de la lengua y encuentras una lesión blanca en el borde lateral de la lengua. Las fotos no se desprenden. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es una lesión premaligna. Aunque tú quieras decir que no, la leucoplasia es una lesión premaligna. Hay 5 a 6 lesiones premalignas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Leucoplasia, eritroleucoplasia, líquen plano erosivo, estomatitis nicotínica, estomatitis actínica, fibrosis submucosa, ¿no?, como las lesiones premalignas. Entonces, llega el paciente, la lesión blanca que más nos interesa a nosotros es la leucoplasia, que es una lesión premaligna. ¿Por qué es una lesión premaligna?
porque hay predisposición al desarrollo de una neoplasia maligna. Y mayormente esta predisposición al desarrollo de una neoplasia maligna están ubicadas, las leucoplasias, que están ubicadas en el óvalo o en la herradura bucal. Que lo dije la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál es la zona anatómica que se conoce con el nombre de herradura, óvalo bucal o la U bucal? Son los pilares anteriores amidalianos, los bordes laterales de la lengua y el piso de boca, ¿no? Pregunta número 3 para la fila 4. A ese hay que ponerle mayor interés. ¿Por qué? Porque es una lesión premaligna ubicada en el sitio de mayor predisposición para lesiones malignas en cavidad bucal. ¿No? Término descriptivo clínico, ¿no? Lesión blanca, no desprendida, rozamiento, y tiene dos variantes. La variante homogénea, como la que ven ustedes ahí, ¿no? Una lesión blanca donde solamente hay la alteración de la estratificación del epitelio no cambia, ¿no? Solamente hay un incremento de la capa queratínica de esa área. Y la variante no homogénea, donde existe ya un componente rojo, donde esto básico es tomar la biopsia de esa lesión. Cuando hay un componente rojo, ¿no? Entonces, el nombre de eritroleucoplasia, la que sigue, ¿no? Es una lesión más extensa que alta, más o menos de 1 a 2 milímetros de espesor, puede ser áspera, puede estar opaca, puede tener un contorno nítido o un contorno irregular, y sobre todo es una lesión hiperqueratósica, ¿no? Quiere decir que hay mayor producción de queratina. Así lo encontramos. Así va nuestro paciente a la consulta. ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Puede ser tú como enamorado celoso y estar controlándolo cada 6 meses, cada año. O puede ser pues un enamorado no celoso y dice, terminamos, te la saco. No te la retiro. No, te la retiro, te hago la biopsia. Ahí se justificaría, sí se justificaría, ¿por qué? Porque hay un componente rojo, no es un blanco nítido. No es un contorno regular, es un contorno irregular. ¿La que sigue? Y aquí encontramos muchas lesiones. Y le pregunto, ¿y qué hacemos? ¿Acaso solamente le vas a hacer blanqueamiento y le vas a poner carilla de contacto, no? De canino a canino. Le vas a cambiar el color de los dientes, vas a hacer carcán, encerán, ¿no? Vas a hacer corona libre de metal. Y esa lesión blanca con componente rojo que encuentras tú en el labio y en la mucosa yugal no te interesa, no te llama la atención. Entonces tenemos que despertar nosotros y decir que ser odontólogo no solamente es ver dientes, ¿no? Ser odontólogo es estar responsable de todo el componente del macizo facial o de la región maxilofacial. Por ejemplo, ese señor de allá que ustedes ven en el lado derecho, ¿no? Una lesión blanquecina en la comisura bucal, ¿no? A lo mejor hacemos el cuestionario y la pregunta, si ya, sí, doctor, yo fumo pipa o fumo cigarrillos, ¿no? O la pipa dejarse en esta zona de carrillo, ¿no? O fumo cigarros, ¿no? Yo los compro, me lo mando a hacer, ¿no? ¿Ya? Será la forma de cómo tú lo interrogues, ¿no? Hemos dicho que la anamnesis en la historia siempre es importante. O sea, la que sigue, colega. Y así tienen, por ejemplo, en la lengua, ¿no? O ese pobre señor que tomaba un vaso de whisky, ¿no? Que tiene la leucoplasia en el piso de boca. Zonas donde mayormente, hemos dicho, zona anatómica de mayor predisposición para encontrar lesiones malignas. ¿No? Borde lateral de la lengua, ¿no? Y piso de boca. Y ahora, ¿y cómo será el comportamiento de esas lesiones si son malignas? Son agresivas. Si bien es cierto, el cáncer bucal tiene una tasa de mortalidad del 2%, pero es el tercer cáncer de que puede afectar a la economía corporal de los pacientes aquí en Lima, Perú. Y que la ventaja que tenían los hombres con las mujeres ha disminuido completamente, ¿no? La última tesis que leí había que la relación cáncer bucal hombre-mujer es de 1.4 a 1. Y cuando yo estaba sentado con usted, la ventaja era de 10 a 1. Y claro, a la mujer le gusta también ir al sushi, ¿no? Ir a la discoteca, ¿no? A esta grada, ¿no? Alcohol, tabaco, hasta bailar pegaditos quiere. Ah. La pregunta era, ¿por qué es interesante saber sobre el cáncer de lengua? ¿No? Porque como ustedes recordarán su clase de anatomía, la lengua tiene un drenaje linfático cruzado. Quiere decir, las lesiones que están en la base de la lengua y en el lado derecho, y si es una neoplasia, las células neoplásicas pueden estar afectando el mismo lado donde está la lesión,
o puede estar afectando al lado contrario, que es lo más común, es lo más frecuente. Si el paciente a veces que hay que hacerte la glossectomía, ¿no? Le cortan la mitad de la lengua, pero la lesión neoplásica se ha expandido, se ha diseminado y está afectando los ganglios linfáticos del lado contrario. Y el piso de la boca, por el grosor del epitelio. Es un epitelio muy translúcido, ¿no? Hace que la lesión neoplásica sea más agresiva. ¿No? Agresiva, ¿no? Ahí vemos una leucoplasia homogénea, ¿no? Ese es el paciente de Alejandro. Hizo la sexodoncia, dicen, y dijeron, bueno, ahora hay que colocar pues, la prótesis. Y la pregunta es, ¿qué hacemos, colegas? O futuros colegas, ¿qué hacemos? Si las sexodoncias, una lesión blanca, ¿no? Lesión blanca que va a estar en contacto con una prótesis, ¿qué hacemos? La colocamos, la retiramos, la colocamos para no perder el paciente y la vamos chequeando cada 6 meses, cada año. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué dicen más o menos los que se dedican al estudio? Dicen, si estamos frente a una lesión homogénea, donde vamos a colocar una prótesis, y esa prótesis va a estar en contacto permanente, ¿no? Con la masticación, con la deglución, ¿no? Con la fonación, es preferible retirarla. Para evitar sorpresas mayores. Hay algunos que piensan lo contrario. Hay algunos que dicen, no hay que retirarlo. Solamente lo retiraríamos si hay un componente rojo. Ahí sí tomaría yo la decisión de retirar toda la lesión. Pero como es homogénea, no podemos dejar y ir controlándolo cada año, ¿no? Porque el paciente tiene 90 años, pues. No se va a morir de cáncer, se va a morir de vejez, dice, ¿no? Ya hay que evaluar riesgo-beneficio en todas las cuestiones que podamos realizar. Entonces, en la leucoplasia homogénea, ¿qué se observa? Se observa que el epitelio sigue en la misma estratificación, que no hay variante. El único que ha habido es un incremento del citocromo. O sea, en la leucoplasia homogénea solamente vemos engrosamiento de la capa córnea. No observamos ninguna alteración en la estratificación del epitelio. O sea, que sí, doctor. Pero, ¿qué pasa en la leucoplasia no homogénea? Mira, por ejemplo, llega este paciente, ¿no? En la comisura labial, ¿no? Es un fumador empedernido. Tiene una lesión blanca con un componente rojo ahí. O sea, nosotros le llamamos una eritroleucoplasia. Aquí sí hay que tomar la biopsia sí o sí. ¿Y de dónde tomas la biopsia? De la zona más representativa, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la zona más representativa de una toma de biopsia? Aquella zona donde existan menos cuadros inflamatorios, menos cuadros hemorrágicos, menos cuadros inflamatorios, o menos cuadros necróticos, para que no te dé falsos negativos. No te preocupes, solamente era una infección, ¿no? Solamente era necrosis, solamente era focos hemorrágicos. Es que has tomado mal la biopsia. Entonces, cuando uno va a tomar una biopsia de tipo incisional, un fragmento de la lesión, hay que tomarla en la zona más representativa. ¿Cuál es la zona más representativa? Menos cuadros hemorrágicos, menos signos de necrosis y menos áreas inflamatorias, para evitar los falsos negativos. Entonces, ¿qué vemos en la leucoplasia no homogénea, o también llamada eritroleucoplasia? Vemos clavos epiteliales penetrantes. Entonces, fíjense clavo epitelial. Gordito y ha penetrado todo el tejido conectivo, ¿no? Ya hay infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo. Hay hipercromatismo nuclear, que es una característica de la displasia epitelial. Hay alteraciones en la estratificación, que es una característica de la displasia epitelial. Y en una misma lesión hay zonas histológicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta zona histológica de acá, donde no hay clavos epiteliales, es diferente a esta zona histológica donde vemos al epitelio ingresando al tejido conectivo, ¿no es verdad? Un clavo epitelial penetrante. Diferente, ¿no? Por eso se dice que en la leucoplasia no homogénea sí se tiene que tomar la biopsia, sí o sí, la que sigue, doctor. Entonces, hemos dicho que la leucoplasia es un término descriptivo clínico. Y hay que tomar una muestra. Esa muestra nos va a dar el resultado histológico. ¿Qué resultados histológicos nos puede dar una leucoplasia? Nos puede dar una hiperplasia epitelial. Una hiperplasia epitelial que se caracteriza por tener hiperkeratosis o hiperparakeratosis. Tenemos que entender que la hiperplasia epitelial es una condición histológica reversible.
Si tú tienes el epitelio y le das injuria, le das noxas, se reacciona y se convierte en una hiperplasia epitelial. Pero si retiras de injuria a la noxa, esta hiperplasia epitelial nuevamente se convierte en un epitelio normal. Pero ¿qué pasa si no se retira esa injuria? Esos factores que desencadenan esos cambios en el epitelio. De la hiperplasia epitelial se convierte en una displasia epitelial. Y la displasia epitelial se caracteriza por como 15, 18 características tiene la displasia epitelial. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? En la displasia epitelial vamos a encontrar pleomorfismo celular. Quiere decir que las células cambian de forma, pensando que ya se acerca el verano. Y hay que irse a la playa, dice, ¿no? Entonces, cambian de forma. Pleomorfismo celular. Hay diferentes formas de células. ¿Qué otra característica? Hay alteraciones en la estratificación. ¿Qué significa alteraciones en la estratificación? Si ustedes, en un ejemplo grosero, creen que en la capa basal del epitelio solamente salen las redonditas, ¿no? Vamos a encontrar células redonditas en el estrato granuloso, ¿no? O en el estrato espinoso. Entonces, por eso se dice que hay alteraciones en la estratificación. Hay alteraciones en la queratinización. ¿Qué significa? Que en la última capa, en la capa queratina, podemos encontrar células con núcleo, que es la paraqueratina, o células sin núcleo, que es la ortoqueratina. ¿Qué más? Creen que están en primavera. Cuando digo yo que las células creen que están en primavera, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Brota? ¿Qué brota? Florecen. ¿Qué? ¿Las células florecen? ¿Yo estoy enamorado? ¿No? ¿Qué debes entender cuando digo, uy, estas células creen que están en primavera? Están en reproducción. O sea, podemos observar al microscopio células en reproducción, en mitosis. ¿No? Podemos encontrar mitosis, ¿no? En la lámina que podemos observar. Entonces, eso significa displasia epitelial. Cuando yo le pregunte, ¿cuáles son las características de la displasia epitelial? Alteraciones en la estratificación, alteraciones en la queratinización, pleomorfismo celular, ¿no? Presencia de mitosis, núcleos hipercromáticos, variación en el volumen núcleo-citoplasma. Eso es displasia epitelial. Y la displasia epitelial es un término histológico irreversible. Quien está en displasia epitelial ya no vuelve su epitelio a convertirse nuevamente en un epitelio normal. Solamente está a un pasito de tomar la decisión en convertirse en un carcinoma in situ o en un carcinoma invasor. Cada vez que tengan la mala suerte que le han hecho una biopsia a un pariente, un familiar, un amigo, y dicen, sí, está con displasia. Bueno, es un término que hay que tenerle respeto, pues, ¿no? Porque está a un paso de convertirse en carcinoma in situ o en carcinoma invasor. La que sigue, doctor. Ahí está la displasia epitelial, ¿no? Y lo que vemos, células y núcleos aumentados de tamaño, ¿no? Núcleos grandes y prominentes, aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromatismo nuclear, pleomorfismo de células y núcleos, y queratosis, aumento de la actividad mitótica. Aprenderse todo eso es imposible, pues, ¿no? Mejor es aprenderse alteraciones en la certificación, alteraciones en la queratinización, pleomorfismo celular y mitosis. Nada más. Las 4 características principales. ¿La que sigue, doctor? Y esta displasia epitelial es clasificada de acuerdo a su estado, a su avance. Tenemos la leve, que solamente las alteraciones están limitadas a la capa basal y a la capa que está por encima de la capa basal, que es la capa parabasal. La moderada, que los cambios comprometen la capa basal y la porción media de la capa espinosa. Y la severa, que las alteraciones se extienden más allá de la parte media del epitelio. Ahora van a ver ustedes el mapa. ¿La que sigue o no? Ahí está, ¿no? Una displasia epitelial moderada. Miren ustedes cómo está el epitelio, ¿no? El estado epitelial, ¿no? Hay variaciones en la capa basal y parabasal, ¿no? Pero encontramos, por ejemplo, en la capa queratina células con núcleo y células sin núcleo, pero dicen que es una displasia epitelial moderada, ¿no?
Tienen ustedes tejido colectivo, infiltrado inflamatorio, ¿no? Alteraciones en la capa basal y la capa parabasal, ¿no? Pero se reconoce, de verdad, el epitelio. Todo reconoce la capa queratina, el epitelio, los clavos, ¿no? La que sigue, la displasia epitel severa, la que sigue, ¿no? Dice rombafilas. Ahí lo reconoces muy bien, de verdad. Pero tú reconoces, mira, que hay células hasta en la capa queratínica. ¿No? Estos puntitos, ¿ves? Son células que están en la capa queratínica. Y esos circulitos en blanco donde no hay ningún punto son células sin núcleo. Entonces para queratina. Pero miren ustedes cómo se ha roto, ¿no? La estructura del epitelio, ¿no? Las capas están todas diferenciadas. Células que solamente deben estar en la capa basal, la encontramos en la capa queratínica, ¿no? Esa es la displasia epitelial severa. La que sigue, ¿no? De aquí está, por ejemplo, una leucoplasia homogénea, ¿no? En lengua, el piso de boca, la que sigue. Una eritroleucoplasia, ¿no? En la lengua, borde lateral, ¿no? Un expresidente dice que sufría de esto. Van operando cada momento, la que sigue. Un poco de epidemiología, ¿no? Dice que en la India son los que mayormente presentan esas lesiones, ¿no? En Japón también, ¿no? ¿Por qué será? Por la cultura que tiene el masticar el tabaco, ¿no? O fumar el tabaco, o fumar hacia adentro, el fumar invertido, o por la dieta que tienen, comidas muy calientes, ¿no? El epitelio se defiende frente al calor, ¿no? ¿A que sí? Entonces, tiene relación con el tipo de hábito del tabaquismo, ¿no? Hay algunos que mastican tabaco, ¿no? Sobre todo en la India, el betel es una característica, o el fumar en cigarrillo, fumar en pipa, ¿no? Y hay otros que fuman invertido, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Estudios en la India de sujetos fumadores aparecen en la mucosa vestibular y en las comisuras bucales. Pero eso no fuman el tabaco, sino lo mastican. ¿La que sigue? Bueno, eso es sobre seguimiento de la administración, ¿no? Pero aquí en el país, la que sigue, de 3 a 7% es la administración de la leucoplasia. Menor degeneración presenta la leucoplasia homogénea, ¿no? Y mayor degeneración las leucoplasias ubicadas en el óvalo o herradura bucal. Potencial maligno de la leucoplasia, ¿cuáles son? Piso de boca, superficie ventrolingual, borde lateral de la lengua, zona retromolar, en una sola palabra, herradura bucal. No la playa de herradura, sino la herradura bucal. Componente rojo, superficie elevada, ¿no? Los que consumen tabaco y alcohol, y los que no consumen, peor todavía, ¿no? Y la leucoplasia recidivantes. Aquellas que tú las sacas y nuevamente vuelve a aparecer. ¿La que sigue? Bueno, siempre hay una relación leucoplasia-tabaco, no tienen que hacer ustedes sin eso. Lo que sí pueden plantear ustedes en la tesis es ver qué cambios histológicos se encuentran en el epitelio de los pacientes fumadores, chachadores de coca. Con Carlos Sical, ¿no? Pues es un trabajo de tesis descriptivo nada más, ¿no? Ver cambios en el epitelio de la mucosa bucal en los pacientes chachadores de coca. ¿Listo? ¿No es que sí? Sigue así. Leucoplasia y hoja de coca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al chachar coca? Aparecen lesiones blanquecinas, ¿no? Donde permanece el polvo de la coca. ¿Y qué hay en la histología? Engrosamiento del epitelio a espesa de varias capas de paraqueratina, ¿no? Pero pues es su trabajo, hay muy poco trabajo sobre esto, ¿no? ¿A que sí? Esta es una mucosa de un chachador de coca, hasta tiene adhesión, abrasión de los dientes, ¿no? ¿A que sí? Y esto es lo que hacen la mayoría de los mexicanos. El test de chip. Que es pincelar el área blanca con azul de turbina. Todo mexicano que se recibe del cirujano dentista y se va a hacer su serum, le regalan esta cajita, que se llama zonas campesinas, ¿no? A encontrar lesiones blancas. A todas las lesiones blancas lo pincelan con azul de turbidina. Y esas áreas azuladas que quedan al momento de tomar la biopsia son zonas de reproducción celular que puede estar frente a una lesión maligna. ¿No? Esa es pregunta de examen, ¿no?
el test de Shell. ¿La que sigue, doctor? Y este es para complicarles más, ¿no? Acerca del estallaje de la leucoplasia. L, que es el tamaño de la leucoplasia, P de la patología y el sistema de estallaje, que no viene al caso de aprenderlo y saberlo tampoco. ¿La que sigue? ¿Cuál va a ser nuestra conducta a seguir? Pregunta de examen. ¿Qué hacemos frente a un paciente que tiene una lesión blanca? Que le hemos definido como una leucoplasia. Hay que eliminar el factor sospechoso, que puede ser un retenedor, puede ser un diente fracturado, una obturación desbordante, un retenedor roto, ¿no? Y hay que extirpar la lesión, ¿no? Y tomar muestras representativas después de un tiempo esperado. ¿Qué tiempo esperamos? 10 a 14 días. Porque luego a repetir, de 10 a 14 días, una lesión en la boca ya debe desaparecer, ¿no? La que sigue. Sí. Eso no existe. Existe una leucoplasia blanca que. Existe una leucoplasia verrucosa que recibe el nombre de leucoplasia verrucosa proliferativa. ¿Sí? Es una forma especial de leucoplasia. Se caracteriza por presentar una superficie rugosa, ¿no? Placas blancas extensas que compromete varios sitios, crecimiento lento pero persistente, y ahí evoluciona en crecimientos exofíticos pero rugosos. ¿La que sigue, doctor? Para que vean ustedes. Ahí está. ¿Sí? Es una leucoplasia verrucosa proliferativa. ¿Sí? Mayormente también es una lesión maligna, mayormente cambian y terminan en carcinoma núcleo epidermoide, ¿no? Y mayormente afectan a personas del sexo femenino. La leucoplasia verrucosa proliferativa. Son indistinguibles con el carcinoma verrucoso, también llamado carcinoma de Ackermann. ¿Cuál es la característica del carcinoma de Ackermann? No da metástasis. Eso lo veremos en el último capítulo del curso. Sí. Y la eritroplasia, ¿no? Es un término análogo a la leucoplasia, que es un componente rojo, ¿no? Lesión premaligna. ¿Ya que sí? Sí, esto no vamos a ver. Sí. Listo. Terminamos con la lesión blanca conocida como leucoplasia. Ahora vamos a ver una enfermedad dermatológica que tiene